Abandoné a mi esposo con cáncer. Me fui con otro hombre. Y años después, cuando creí que podía volver y recuperar algo de lo que había perdido, mi propio hijo me cerró la puerta en la cara. Hoy lo escribo y todavía me cuesta creerlo. Es como si no fuera yo la protagonista de esta historia, como si lo hubiera leído en un foro anónimo a las 3 de la mañana. Una de esas confesiones que terminan con lágrimas en los ojos o con rabia en el corazón. Pero no, fui yo, y fue mi vida. Todo comenzó cuando a mi esposo, a quien llamaré D, le diagnosticaron linfoma. Tenía apenas 33 años, una carrera que empezaba a despegar y una familia que lo amaba. Nos conocimos cuando éramos adolescentes, a los 17. Un embarazo inesperado nos convirtió en padres jóvenes, y a los 18 ya teníamos a nuestro hijo en brazos. Criamos juntos, sin ayuda de nadie, mientras él trabajaba día y noche para darnos lo que nosotros nunca tuvimos. Era un buen hombre, no perfecto, pero sí amable, dedicado y protector. Con el tiempo logró comprarnos una casita, teníamos un pequeño colchón de ahorros y, por un momento, llegamos a creer que lo habíamos conseguido. Y entonces llegó el cáncer. Todo cambió de golpe. La enfermedad lo devoraba día tras día. Quimioterapias, vómitos, fiebre, fatiga. Lo vi desmoronarse frente a mis ojos mientras yo intentaba mantener la compostura por nuestro hijo. No dormíamos, no reíamos, apenas sobrevivíamos. Y mientras él luchaba, yo sentía que por dentro me estaba apagando. Empecé a salir más de casa. Decía que era para distraerme, pero en realidad quería escapar de esa sensación de muerte constante. Incluso busqué un trabajo de medio tiempo en una oficina, supuestamente para ayudar con los gastos, pero en el fondo lo que buscaba era respirar, aunque fuera un poco. Fue allí donde conocí a otra persona. No era amor, ni siquiera atracción real, simplemente alguien que me escuchaba. Me preguntaba si comía bien, si dormía, si yo estaba bien. Y eso, que parecía tan simple, se volvió como un ancla en medio del naufragio. Me resistí. Lo juro, intenté resistirme. Pero un día dejé de hacerlo. El amor que sentía por mi esposo no desapareció de golpe, se fue erosionando poco a poco, como una casa abandonada. Hasta que un día hablé con él. Le dije que ya no podía más, que me sentía atrapada, que no era justo para ninguno de los dos. Él lloró, me rogó, me pidió que me quedara. Pero yo no lo hice. Intenté llevarme a mi hijo conmigo. Tenía 15 años en ese entonces. Me miró con lágrimas en los ojos y me dijo, ¿cómo puedes dejarlo ahora? No supe qué responder. Me pidió quedarse con su padre. Lo respeté y me fui. Así comenzó la historia de un hogar roto. La gente me juzga. Me dicen que fui una cobarde, que fui egoísta, y quizá lo fui. En ese momento lo único que sentía era que si no escapaba, iba a morir yo también. Me fui convencida de que encontraría algo mejor. Puse un negocio con ese hombre, una cafetería. Por un tiempo, pensé que esa era mi segunda oportunidad. Pintamos paredes, diseñamos el logo, colgamos fotos en la cocina. Me sentí viva otra vez. Pero la ilusión se desmoronó. Él empezó a llegar tarde, a controlar el dinero, a tratarme como si me hubiera hecho un favor. Una noche discutimos y me lanzó la frase más cruel: deberías agradecer que alguien como yo te recogió cuando eras una mujer rota que huía de un cadáver. Esa noche lloré como nunca. Poco después desapareció con todo. Vació las cuentas, las tarjetas, los ahorros, y me dejó sin nada. La cafetería duró apenas una semana más. Vendí las máquinas, los muebles, los recuerdos. Me mudé a una habitación barata con humedad en las paredes y un espejo roto. Pasé días comiendo pan con té y preguntándome si todo esto era el castigo que merecía. Un día, navegando en redes sociales, vi una foto que me destrozó. Era una marcha contra el cáncer y allí estaba él, mi ex esposo, más delgado, pero sonriente, con una camiseta que decía sobreviví. Había vencido al cáncer y yo ni siquiera lo sabía. Ese día lloré de rodillas. No por él, sino por mí, por lo que había perdido, por lo que había destruido. Y entonces decidí regresar. Tomé un autobús a su ciudad. Me imaginé 1000 veces ese reencuentro. ¿Qué le diría? ¿Cómo me respondería? Si habría lágrimas o abrazos. Cuando llegué a su casa, el jardín estaba cuidado, la fachada pintada. Toqué la puerta. Él abrió. Estaba cambiado, más fuerte, con canas en las sienes. Lo saludé, pero apenas me miró. Le pedí hablar, pero me respondió con serenidad: ya no hay nada que hablar. Le supliqué. Le dije que lo amaba, que me equivoqué, que quería reparar el daño, aunque fuera un poco. Él me miró con calma y me dijo: nosotros seguimos adelante. Pero sin ti. Y cerró la puerta suavemente.
Esa puerta me dolió más que cualquier grito. Fue como un funeral. Entonces pensé en mi hijo. Tal vez él sí. Lo busqué a la salida de su colegio. Caminamos juntos hasta una cafetería. Apenas hablamos. Cuando por fin lo hice, le confesé todo. Que me fui porque no pude más, que pensé que estaba eligiendo vivir, pero que en realidad me hundí más. Que lo extrañaba, que lo amaba. Él me escuchó en silencio. Y luego me dijo con frialdad, papá nunca dejó de ser padre, ni siquiera cuando no podía caminar. Yo tuve que cuidarlo, bañarlo, alimentarlo. Me tocó ser adulto antes de tiempo, pero lo hice porque él se habría quedado por mí. ¿Y tú no lo hiciste? Me preguntó si lo odiaba. Respondió, no, ya no. Pero no te admiro. Y no quiero que vuelvas con él nunca. Y conmigo, tal vez algún día, pero no esperes que te defienda porque aunque no te odie, tampoco te respeto aún. Esas palabras fueron un golpe más fuerte que cualquier rechazo. Aún así, me aferré a la idea de que había algo, aunque fuera pequeño. Intenté un proceso legal para poder verlo más seguido. Quería, aunque fueran migajas, un derecho, un espacio. Pero en la audiencia, su abogado fue claro, el menor no deseaba visitas impuestas. Solo contacto voluntario. El juez falló en su favor. No hubo custodia compartida, ni derecho de visitas. Salí de allí sabiendo que mi pasado era una sentencia. Nadie me gritó, nadie me insultó. Solo hubo un silencio que pesaba más que cualquier condena. Regresé a la habitación que alquilo. Me miré al espejo rajado y entendí que no iba a recuperar lo que perdí. Ni con lágrimas, ni con tiempo, ni con amor. Hoy vivo sola, con trabajos que apenas me alcanzan, sin pareja, sin amigos, sin el respeto de mi hijo. Pero sigo aquí, escribiendo estas palabras, no para pedir lástima, sino para explicar lo que nunca se dice, que incluso quienes cometemos errores imperdonables seguimos siendo humanos. Que incluso quienes fallamos merecemos redención, aunque no sea de los demás, aunque sea solo de nosotros mismos. No busco justificarme. Sé que me fui en el peor momento. Sé que abandoné a quien más me necesitaba. Pero también sé que lo intenté hasta que ya no me quedaba nada. Me fui porque estaba rota. Y aunque me arrepienta cada día de mi vida, sigo creyendo que tengo derecho a levantarme, a respirar, a seguir adelante. Si alguien lee esto, quizás piense que no merezco nada. Tal vez tengan razón. Pero también les digo esto, ¿quién no ha querido huir alguna vez? ¿Quién no ha soñado con dejar todo atrás cuando el peso se vuelve insoportable? Yo lo hice. Fracasé. Pero aún sigo aquí, escribiendo, luchando por no desaparecer. Porque incluso los que fallamos merecemos, al menos, una segunda oportunidad.